Hola a todos, espero que se encuentren bien, espero que por el canal virtual todo se escuche bien. Si hay algún problema, por favor me avisan por el canal virtual. Voy a tratar de... El proyector no es tan bueno como debería, pero vamos a tratar de hacer las cosas. Bien, en este taller de introducción al análisis matemático, que hemos bautizado como taller de conocimientos previos para el curso de Fundamentos de Análisis 1 de la Universidad, en la parte de Estudios Generales Ciencias. Les había dicho que nuestra consigna es que podamos, el objetivo del taller es que se pueda transmitir esa capacidad de generar conocimiento nuevo a partir del conocimiento actual de la ciencia, pero siempre siguiendo el método científico, ¿no? No podemos generar nuevo conocimiento basados en cosas que creemos o cosas que intuimos si no hay una validación científica de eso. Eso es fundamental. Una verdad en ciencias no puede ser relativa, tiene que ser absoluta e irrefutable. Ese es el principio de la ciencia. En ese sentido, lo que hemos hecho nosotros en estos dos primeros talleres, ese sería el tercero, es hacer una presentación, un desarrollo de estabilidad que les acabo de comentar, de poder generar nuevo conocimiento científico empleando el método científico. Lo hemos hecho con la excusa de construir el modelo, este modelo tan importante llamado matemáticas, ¿no? Es como que estamos construyendo un modelo de las matemáticas. Nuestro modelo tiene los principios que ven en pantalla, principios básicos de momento, de teoría de conjuntos, de aritmética, de álgebra, un poquito de precálculo en cuanto a las propiedades gráficas de las funciones básicas que aprenden en la escuela y propiedades de geometría plana y trigonometría también de la escuela. Con eso hemos generado ya nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, les pedí que pensaran o discutieran acerca, pueden probar por ejemplo que el número raíz de 2, que desde la escuela saben o les han dicho que es un número irracional, efectivamente según la ciencia lo es irracional, es imposible de expresar como una fracción. Ya probamos aquí en el taller, por ejemplo, que la constante matemática pi, ¿no? Que es generada como que, esto es pi es el símbolo que representa aquella constante matemática dada por la proporción entre el perímetro de cualquier circunferencia y su diámetro. Esa constante matemática tiene este nombre, pi es un símbolo que refleja esa constante, que representa esa constante, y nosotros ya verificamos matemáticamente usando las propiedades establecidas, inicialmente en nuestro modelo. Las propiedades que establecemos inicialmente les llamamos principios, ¿no? Los principios de nuestro modelo ya hemos verificado que pi está entre 3 y 4, por ejemplo. Podríamos hacer un mayor esfuerzo con la estrategia que empleamos para verificar, para demostrar que pi se encuentra entre 3 y 4, que era a través del principio de comparación de áreas. Podríamos refinar un poco de esa estrategia. De hecho, eso lo hizo Arquímedes hace casi 2000 años. Tendría que revisar en Wikipedia, pero debe ser por ahí. Arquímedes era uno de los matemáticos increíblemente brillantes de hace tanto tiempo, ¿no? Hace casi 2000 años, igual Ricardo me puede ayudar por ahí verificando la época de Arquímedes, pero a mí me parece increíble que hace tanto tiempo atrás ya el conocimiento matemático fuera tan vasto. Entonces sí, la idea que yo les presenté de hecho era de él, la de hacer el principio de comparación de áreas para contrastar el valor de pi. Nosotros verificamos que era menor a 4 considerando un cuadrado que contenía a la circunferencia de radio 1. 2000 años, wow, es increíble. Gracias, Ricardo. 2000 años, Arquímedes. Y tomamos un hexágono para contrastarlo con el valor de pi con 3. Si en vez de un cuadrado o un hexágono comienzan a tomar octógonos o decágonos, polígonos regulares de mayores lados, inscritos o circunscritos a este círculo de radio 1, cuya área acaba siendo pi, vamos a obtener mejores cotas, mejores controles para el valor de pi. Pueden probar, por ejemplo, de que
tomando polígonos con una suficiente cantidad de lados. Eso hacía Arquímedes. Arquímedes de hecho iba de 2 en 2 partiendo del triángulo. Tomaba el triángulo equilátero, luego mitad, mitad, o sea, del triángulo iba al hexágono, luego mitad, mitad otra vez, del hexágono al dodecágono, que tiene 12 lados, después al de 24, al de 48, al de 96. Eso hacía Arquímedes. Y con un suficiente número de lados de su polígono regular, por ejemplo, en algún momento van a encontrar que pi es mayor que 3,1 y es menor que 3,2. ¿Qué significa eso? Significa que no saben exactamente el valor de pi o qué significa eso, pero sí saben que su parte entera es 3, y si pi está entre 3,1 y 3,2, con toda seguridad su primer decimal es 1. Entonces, a eso me refiero con establecer nuevo conocimiento. Justo eso fue lo que estuvimos discutiendo la clase anterior, ¿no? Ese sería el punto de conexión con el taller anterior, ¿no? Ese sería el punto de conexión con el taller de hoy. ¿Cómo realizar justificaciones en ciencias? Es verdad, hay un sesgo un poco no, bastante difundido de que uno cree que la matemática es una lista de resultados y pasos extraños y robóticos y rígidos que te dan una respuesta que no entiendes bien qué es. Y no es así, de hecho, para generar conocimiento científico, generar conocimiento validado por la ciencia, ¿no? Validado por el método científico, el proceso de realizar una justificación científica es bien estándar, bien universal. Yo tengo que partir de principios ya establecidos científicamente, o sea, o ya los establecí, por ejemplo, como las leyes de la termodinámica, o ya es conocimiento científico generado previamente. Por ejemplo, además de los principios básicos de este curso, ya podemos utilizar de que pi está entre 3 y 4. Ese es un nuevo conocimiento que ya fue verificado científicamente. Entonces, todo ese conocimiento previo, o los principios establecidos, pueden ser empleados de una manera bien clara. La manera bien clara es esta. Si el principio que ustedes van a utilizar requiere de ciertos ingredientes que cumplan ciertas condiciones, justo hablábamos en el taller anterior de fichas de Lego, requieren de ciertos objetos que cumplan ciertas condiciones, pues primero tienen que estar seguro que los objetos con los que están trabajando ustedes encajan en las características del principio que van a emplear. Si es un principio sobre gases nobles, pues los elementos con los que están trabajando tienen que ser gases nobles. Entonces lo primero es que los objetos tienen que tener la naturaleza del principio que van a emplear y que cumplen las relaciones requeridas en el principio que quieren utilizar. Una vez, eso en matemáticas se llaman hipótesis, ¿no? No importa el nombre, pero una vez entendiendo de que la situación específica que ustedes tienen en manos calza perfectamente en el modelo representado por el principio que quieren emplear, pues inmediatamente ese principio les genera una consecuencia, que es un nuevo conocimiento científico. Puede generarles un nuevo objeto con ciertas características específicas o una nueva relación entre objetos que ya tienen. Lo importante es que eso es verdadero científicamente y es un ingrediente más para utilizar con los objetos que previamente ya consideraron. Entonces es una interacción constante en cadena. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a practicar cómo generar nuevo conocimiento. La matemática en este momento es solo el ejemplo concreto con el cual vamos a aprender esa estrategia. Pero quiero que entiendan que esa estrategia es válida para la ciencia en general, ¿no? Yo no puedo basarme en lo que creo, tengo que basarme en hechos científicamente comprobados previamente o principios ya establecidos en mi modelo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a entrenar hoy. Lo que ven en pantalla es un recordatorio de que no pueden, es un recordatorio de que una justificación no puede depender de un diseño, porque un diseño está cargado de los sesgos que yo tengo en mi mente cuando precisamente realizo el diseño. Ya hemos discutido eso el taller pasado. Como un ejemplo de toda esta serie de discusiones, como un ejemplo de todo este entrenamiento, vamos a verificar que un intervalo, cualquier intervalo de la recta que ustedes consideren, es un conjunto sin agujeros. Esa frase está muy españolizada, ¿no? Bueno, un intervalo sé qué es mentalmente y claramente, profesor, cuando me imagino el dibujo de un intervalo veo que no tiene agujeros. Eso tiene varios problemas.
Si ustedes quieren probar un hecho que intuyen razonablemente como cierto, pero quieren validarlo científicamente, primero tienen que declarar los objetos también científicamente. No sé si han tenido contacto con computación, pero definitivamente lo van a tener a lo largo de su formación universitaria. Y yo les había adelantado que el lenguaje con el que se modela en computadora es el de las matemáticas. Una computadora no va a trabajar con un objeto que no ha sido declarado previamente. Te va a decir, error, no sé qué es esto. Si no me dices que es un intervalo, no sé cómo trabajar con algo que no me has dicho qué es. Si no me has dado una definición sobre, si no has establecido la característica con la que quieres trabajar para tu función o para tu número, para tu vector, no voy a saber qué significa, no voy a poder ejecutar nada. Entonces aquí es lo mismo. Si nosotros queremos verificar, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos verificar científicamente que efectivamente un intervalo es un conjunto de la recta que no tiene agujeros, pues tenemos que hacer algunas cosas previas. Lo primero que era, ¿dónde está? Aquí. Lo primero es decirle a mi modelo qué cosa es un intervalo, ya lo hicimos. Un intervalo es un conjunto de alguno de estos 9 tipos, ya lo hicimos muy bien. Lo segundo debería ser decirle a mi modelo qué significa que un conjunto de la recta no tenga agujeros. Eso también ya lo hicimos. No tiene que ver con matemáticas. Es como si quisieran decirme ustedes que todos los reptiles son ovíparos en biología. No sé si es verdad o falso, por favor. Debe ser verdad. Yo qué sé, tengo que verificarlo. Pero si ustedes quieren justificar algo así, primero tienen que establecer científicamente que es un reptil y segundo tienen que establecer científicamente qué cosa es un ovíparo. No pueden trabajar con algo que no ha sido previamente establecido. Aquí es lo mismo. Si ustedes quieren verificar que todo intervalo es un conjunto de la recta que no tiene agujeros, primero tengo que decir, oye, un intervalo es esto. Segundo, un conjunto de la recta que no tiene agujeros, parecía la manera más clara de definirlo, lo que ven en pantalla y lo que ya discutimos en el taller anterior, ¿no? Si tenemos un conjunto no vacío de números reales, x grande, decimos que dicho conjunto x grande, ¿no? Decimos que dicho x grande es un conjunto sin agujeros, ¿cuándo qué? Cuando para todo par de puntos x y y pequeños en dicho conjunto x grande con x menor a y, se debe cumplir que todo el segmento o todo el intervalo cerrado XY que los conecta debe estar incluido dentro del conjunto. Esa es una buena definición matemática porque parece compatible con la intuición mental que tenemos de lo que debe ser un conjunto sin agujeros. Con eso establecido, dimos ejemplos del taller pasado, nuestra misión era mostrar el ejercicio a seguir, ¿no? Mostrar que todo intervalo I de la recta es un conjunto sin agujeros. Y ahí nos habíamos quedado, habíamos discutido que eso tiene bastantes detalles que es importante tener en mente para hacer una justificación científica. Quisiera que no vean esta parte del taller, o quienes van a tomar el curso posteriormente, no lo vean como que mi objetivo es probar algo que para ustedes es obvio. Profesor, pero un intervalo, miren en su mente, no tiene agujeros, no sé qué está queriendo hacer. Quisiera que no vean ese como un objetivo limitado a probar un hecho que intuitivamente les parece claro. Van a ver a lo largo del curso, ya no de ese taller, que hay hechos que uno puede convencerse de que es verdadero, pero científicamente son falsos. A lo largo del curso de análisis vamos a toparnos con un par de esas situaciones. Por más que su cerebro les diga esto tiene que ser verdad, científicamente es falso. Vamos a discutir eso más adelante. Entonces, yendo por el otro lado, por favor, no es que mi objetivo sea convencerlos de que efectivamente un intervalo de la recta es un conjunto sin agujeros. Intuitivamente es obvio, profesor. Lo que me interesa es desarrollar la habilidad de justificar hechos científicamente. Entonces ya definimos lo que es un intervalo, ya definimos lo que es un conjunto sin agujeros, listo, probémoslo. Vamos a ver las exigencias de cada cosa. Primero, un intervalo, si vamos a hacer la prueba de ello, justo ahí nos quedamos la clase anterior, el taller anterior, perdón. Si vamos a hacer la prueba de ello, aquí está. Lo primero que hicimos fue una distinción, ¿no? Por favor, notación versus el objeto matemático verdadero versus la idea mental. Eso fue lo primero que separamos. Segundo, ya que un intervalo es un conjunto de la recta de alguno de 9 tipos, de alguno de 9 casos, entonces la prueba debería pasar por hacer 9 casos.
No hay salida, lo lamento. Si hay 9 casos diferentes de lo que es un intervalo, tendría que hacer la prueba en cada caso. Bien, entonces el caso representativo que yo elegí, sería bueno que en función de este caso que yo haga, ustedes puedan entrenar esta estructura para los demás casos. No es que, tengo que hacer 9 veces algo. Van a ver que el modelo que voy a presentar aquí para el caso que estoy eligiendo, que es intervalos abiertos, con extremos A y B, con extremos finitos A y B, funciona, se puede adaptar. De hecho, ese es el caso, entre comillas, más largo. Los demás son como versiones más cortas de esto de aquí. Bien, entonces el caso que voy a trabajar es un intervalo abierto I, ¿no? Cuyos extremos son los números reales A y B. ¿Cuál es mi objetivo? Dado ese objeto, el objeto con el que voy a trabajar, mi objetivo es probar que ese intervalo abierto A, B, ¿no? Es lo que me dan, ¿no? Tengo ese intervalo abierto A, B. Mi objetivo es probar que ese intervalo abierto A, B no tiene agujeros. ¿Qué tengo que verificar según la definición de un conjunto sin agujeros para que ese intervalo A, B no posea agujeros? Tengo que verificar que sin importar cuál es la pareja de números X y Y en el intervalo abierto A, B con X menor a Y, sin importar esa pareja que tome en consideración, el segmento XY o el intervalo cerrado XY que los conecta debe estar contenido dentro del conjunto de interés. ¿Quién es el conjunto de interés? El intervalo abierto A, B. Quisiera que entiendan la estructura, esto es demasiado importante. Pueden darse ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tienen el intervalo abierto, solo por dar un ejemplo, si tienen el intervalo abierto menos 3, raíz cúbica de 37. Eso es un intervalo abierto. Ya saben, por favor, que yo estoy usando esta notación moderna de intervalo abierto. Si ustedes quieren usar la notación que aprendieron en la escuela o en los cursos de precálculo, no tengo ningún inconveniente. De paso que se acostumbran al lenguaje científico moderno, pero pueden usar la notación que quieran. Por ejemplo, si tienen ese intervalo abierto, menos 3, raíz cúbica de 37, alguien me podría decir, profesor, ese intervalo no tiene agujeros, porque mire, tome 2 puntos dentro de ese intervalo. Tome, por ejemplo, el punto x pequeño igual a menos 1 y y pequeño igual a raíz de 2. Esos puntos están dentro del intervalo, profesor, y de hecho, si se fija bien, el intervalo cerrado menos 1, raíz de 2 también está dentro del intervalo. Estos pertenecen al intervalo I, y fíjese también que todo ese segmento pertenece al intervalo I. Me estoy fijando en una situación particular de un ejemplo particular. Ese es el problema, ¿no? Yo lo que quiero probar es un hecho universal. No importa cuál es el intervalo abierto que yo tome, y no importa cuál es la pareja de puntos X pequeño y Y pequeño en el intervalo abierto A, B en consideración con X menor a Y, mi objetivo es verificar que bajo esa situación súper general, todo este segmento, el intervalo cerrado X, Y que los une, está contenido en AB. Es como si ustedes quisieran probar algo sobre los reptiles, por ejemplo, que son ovíparos, y ustedes me van a decir, sí, profesor, yo tengo una serpiente en mi casa y justo puso un huevo el otro día. Bueno, varios huevos. Estarían verificando eso para su serpiente, pero no para todos los reptiles. Entonces quisiera que entiendan mucho esa diferencia, y con eso en mente, el planteamiento científico debería ser lo que ven aquí. Dado un intervalo abierto cualquiera, A, B, y dado cualquier par de puntos X, Y en AB con X menor a Y, por eso resalto aquí la parte fijos pero arbitrarios, ya me los dieron, no sé cuánto valen exactamente, pero ya me los dieron. No importa quiénes sean, pero ahí están. Con esa data súper general, mi objetivo es verificar que todo el segmento o el intervalo cerrado X, Y está en AB. Espero que quede claro eso. Vamos a practicar más, solo en el primero hablo bastante para que se acostumbren a la idea, en los otros problemas voy a hablar menos. ¿Qué tengo que hacer para verificar que todo este intervalo cerrado está dentro del intervalo A, B? Como estrategia natural es, bueno, si quiero verificar que ese intervalo cerrado está dentro del intervalo abierto A, B, pues debería verificar que todos y absolutamente cada uno de los puntos de este intervalo cerrado están aquí dentro. Si quiero revisar que todos y absolutamente cada uno de los puntos de este intervalo cerrado están aquí adentro, y no lo puedo hacer uno por uno, porque si no me canso, no acabo nunca, son infinitos puntos aquí, tomo un elemento al azar, cualquiera. Tomemos entonces un elemento R en este intervalo cerrado XY cualquiera, y una vez elegido al azar, ya saben por qué no, lo elijo al azar, para que funcione sin importar quién sea el punto que tome en el intervalo cerrado XY. Con ese dato que tengo que concluir, o que tengo que mostrar, que ese R que tomé al azar dentro de ese intervalo cerrado XY también está dentro del intervalo abierto AB.
Y la prueba es muy simple. En realidad, lo más complicado de esto, complicado entre comillas, es el planteamiento. La ejecución es algo que más o menos están acostumbrados del entrenamiento que han tenido en la escuela y en los inicios del precálculo, ¿no? Si R está en el intervalo cerrado x, y, ¿qué significa? Significa que R es mayor o igual a x y menor o igual a y. Eso es precisamente este conjunto, ¿no? Ahora, recuerden que x y y no sé cuánto valen, pero sí sé qué características tienen, ¿no? Por ejemplo, sé que x es mayor que a, porque x está en a, b, abierto. Y también sé que y es menor a b, porque sé que y está en a, b, abierto. Entonces, ¿cuál es la propiedad boba de los números reales que voy a emplear aquí? La propiedad transitiva, ¿no? Si a es menor a x y x es menor o igual a r, entonces a es menor a r. Me quedo con la desigualdad más estricta. Y aquí también estoy usando la propiedad transitiva de desigualdades, ¿no? Si r es menor o igual a y es menor a b, entonces r es menor a b. Siempre la desigualdad más estricta es la propiedad. No me interesa que tengan que memorizar el nombre de la propiedad. No me interesa en lo absoluto. O sea, si ustedes no escriben esto, esta implicación es inmediata, porque hace parte de los principios del curso. Lo importante es el camino, ¿no? Como yo tengo toda esta lista de desigualdades, en particular tengo esta. ¿Qué significa tener esta desigualdad? Significa que R, ¿dónde está? En el intervalo abierto a, b. ¿Qué acaban de verificar ustedes? Parece una tontería, no lo es. Acaban de verificar ustedes que sin importar cuál es el elemento R que han tomado en este intervalo cerrado x, y, al azar prácticamente, no importa cuál es el elemento que han tomado, ese elemento que han tomado al azar está aquí dentro. Conclusión, si el R que han tomado al azar dentro de este intervalo también está aquí dentro, significa que todos los elementos de este intervalo, o sea, todo este conjunto, está aquí dentro también. Ese es el tipo de raciocinio que se tiene en matemática y está matando dos pájaros de un tiro también. Están desarrollando una estrategia para verificar algo que debe suceder en una cantidad infinita de casos. Si ustedes quieren probar que todos los elementos de este intervalo cerrado están dentro de este intervalo abierto, por favor convénzanse que no lo pueden hacer caso por caso, por caso, por caso, porque no terminan nunca, ¿no? Un intervalo tiene una cantidad infinita de puntos. La estrategia es tomar un tipo general al azar, no decir quién es, y estudiar sus propiedades. Fíjense que al haber elegido R al azar, acabó estando en A, B abierto, pero como nunca dije quién es ese R, solo sabía que estaba dentro de x, y, significa que este argumento que he escrito funciona para todo elemento de x, y. Esa es la estrategia para justo un chico que vino el taller pasado, ahora no lo veo en presencial, tal vez esté en virtual, me hacía preguntas sobre esa línea de qué es el infinito. Yo le respondí que el infinito es un tema de filosofía, no de matemática. En la ciencia exacta, en las ciencias exactas, el infinito es solo una idea, no tiene un concepto preciso, pero es algo con lo que nos vamos a topar hoy también. Y en realidad lo que se hace en esta idea de ciencias en este perfil de ciencias exactas es burlar al infinito, ¿no? Evitar trabajar con infinitos casos, infinitas cosas. En lugar de probar las cosas una por una, las probamos en simultáneo, ¿no? En paralelo. ¿De acuerdo? Bien. Eso es un buen modelo. Vamos a hacer más, no se preocupen. Solo quiero mostrar un poquito el material, el tipo de cosas que se pueden discutir. Entonces ya verificamos que todo intervalo I, bueno, yo solo he verificado que uno de los 9 tipos de intervalo es un conjunto sin agujeros, ¿no? Ahí tienen un ejercicio, 8 casos más para entretenerse. No lo hagan, con ese está bien, mejor miren los otros. Aquí hay uno interesante que también obedece a una idea mental. Déjenme hacer un pequeño dibujo. O sea, todos estos resultados, si los dibujan, parecen bien obvios. Vamos a ver qué dice el 10 si lo dibujamos. El 10 dice, sea un intervalo, otra vez, profesor, si es un intervalo significa que tendría que hacer la prueba en 9 casos. Al inicio, lamentablemente sí. Más adelante vamos a tener una herramienta que puede tratar a todos los intervalos de sopetón. Pero de momento, si un intervalo es una cosa que está hecha de 9 casos, hay que atacarlo caso por caso. Entonces voy a dibujar un caso. Por ejemplo, del intervalo semiabierto. Entonces me están dando un intervalo. Ahí está. Y me están dando un punto de ese intervalo. Todavía no lo dibujo. A ver, si lo dibujo por aquí dentro.
Digamos que este es x0. Un ratito. Quiero ponerle nombre al intervalo. Aquí está el intervalo i. Y el puntito que estoy tomando es x0. Bien, vamos a leer qué dice el resultado, o lo que les piden verificar científicamente. Vamos a interpretarlo bajo la óptica que estuvimos discutiendo en los talleres anteriores. Dice, dado epsilon mayor que 0, epsilon, profesor, ese nombrecito me es familiar. La idea mental que usted sugirió cuando me presentasen normalmente en matemáticas cantidades con el nombre de epsilon es pensar que está representando una especie de margen de error, ¿no? Muy bien, entonces sigamos con esa filosofía. Tengo un intervalo y tengo un punto x0 dentro de ese intervalo y el intervalo puede ser de distintos tipos. Yo dibujé este, pero hay otros 8 tipos más. Entonces, el problema me pide que, dado un error cualquiera, o sea, si yo tengo un error con el cual estoy trabajando mi modelo, el problema me pide mostrar que existe un elemento x en este intervalo, un elemento x en este intervalo distinto de x sub 0, que tiene un error con respecto a x sub 0 inferior a epsilon. Profesor, eso es sencillo, ¿no? O sea, solo hay que pegarse bien poquito, bien poquito. Seguro por aquí o por aquí hay que pegarse bien poquito y así tomo el x. Mira, aquí está x, profesor. Seguro el error entre x y x0 es menor que epsilon. Bueno, primero no sé mucho la magnitud de epsilon, pero parece intuitivamente claro. Tal vez muchos se estén imaginando cómo podrían argumentar eso, pero de repente su argumento va a tener un pequeño problema porque de repente está dependiendo de este dibujo. ¿A qué se refiere, profesor? Por ejemplo, el x que yo estoy dibujando aquí no tendría sentido si justo este punto x0 dentro de i está en esta esquina, ¿no? ¿Qué pasa si x0 está en la esquina izquierda? Este x de mi dibujo ya no tendría sentido aquí porque no hay más elementos del intervalo i a la izquierda de ahí. No, profesor, pero en ese caso tómelo a la derecha, pues. Así, sí, mire, aquí, seguro aquí está. Ya se dan cuenta que hay muchos problemas de intentar justificar esto con un dibujo, a pesar de que les parezca muy evidente. De nuevo, mi objetivo no es necesariamente que se convenzan de eso es verdad, que eso es verdad, lo es, por supuesto, pero no porque yo lo diga, sino porque la ciencia puede respaldar la verdad sobre ese hecho. A mí lo que me interesa mucho son dos cosas. Primero, que entiendan, intuyan el código de cada situación. O sea, el ejemplo es bien claro, ¿no? Dice, dado un intervalo i y un punto x0 en dicho intervalo, mi misión es mostrar que para cualquier margen de error que es con el cual esté trabajando, por ejemplo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 18, yo soy capaz de encontrar un punto x en dicho intervalo distinto de x sub 0, tal que el error de x con x sub 0 es menor a i. Un caso muy sencillo, el caso bien, solo para que vean, creo que el caso más sencillo es cuando i es justo, el intervalo es justo el conjunto de todos los números reales. Para que no digan que no proveo aunque sea ni un caso. Bueno, ese caso es sencillo. Quisiera que sean ustedes quienes me digan, dado un punto, entonces estoy en el caso, uno de los 9 casos, ¿no? En que i es justo el conjunto de los números reales. Dado un punto x sub 0 dentro de i, me están dando entonces, estoy en el caso en que i es el conjunto de los números reales y me están dando un punto dentro de ese intervalo i que es, en este caso son los números reales. Entonces les pregunto, dado un error con el cual voy a empezar a trabajar, ¿me podrían por favor ofrecer ustedes, o sea verificar esto, ofrecer ustedes un punto de la recta que sea distinto de x sub 0? De forma que el error de x con x sub 0 sea menor al epsilon que me dan de dato. Profesor, ¿cuánto vale epsilon? Epsilon vale epsilon. La razón por la cual, ¿qué respuesta tan boba, profesor? No es así. La razón por la cual no les digo el valor preciso de epsilon es porque estos resultados, la matemática es ambiciosa. La matemática quiere establecer resultados universales en la medida de lo posible. Entonces la idea de que yo no les diga cuánto vale el error precisamente y simplemente lo llame de epsilon es poder tener un resultado universal. ¿Se les ocurre, por favor, en el caso particular en que i es el conjunto, la recta, toda la recta, y se les ocurre cómo hacer que dado x sub 0, un punto de la recta, y dado un error epsilon, con el cual voy a hacer mediciones en torno de este punto, me pueden ofrecer ustedes un elemento de los reales
según esto, distinto de x sub 0, pero que de forma que el error de x con x sub 0 sea inferior a epsilon. ¿Tienen algún ejemplo? No hay ningún dato numérico, ¿no? x0 vale x0, epsilon vale epsilon. Es increíble porque en este curso es de matemáticas, pero lo último que vamos a ver son números. Vemos x, vemos epsilon, vemos no sé qué. Y eso es una buena señal de nuevo. Significa que estamos haciendo modelos universales. En física también es igual, son ambiciosos, porque en matemática no. Se les ocurre un número x en la recta que sea distinto de x sub 0 y que el error de x con x sub 0 sea inferior a ese número epsilon que ya me dieron de dato. Sus datos están ahí aunque no parezcan. x0 es dato, epsilon es dato. Denis. Por ejemplo, Denis, muy amable, propone este señor. Este señor es un número real, por supuesto, es clarísimo, es la suma de dos números reales, uno y la mitad del otro. Está en la recta, por supuesto, y el error de x con x sub 0, ¿cuánto es? Epsilon medios, y epsilon medios es menor a e. De hecho, con el ejemplo de Denis puedo hacer otro número más, ¿no? No solo él, ¿no? También podría ser ¿quién? Él, ¿no? En realidad puedo hacer muchos más ejemplos. Epsilon tercios. Lo importante es que ya lo verificaron, al menos en este caso. ¿Por qué este caso sería un poco más complicado? Porque, por ejemplo, si tomo el ejemplo de Denis para este intervalo que ya no es toda la recta, imagínense que x sub 0 está por aquí. Si x sub 0 está por aquí, podría Denis tener tan mala suerte que cuando le suma epsilon sobre 2, me puedo salir del intervalo. Entonces, Denis tendría que refinar su ejemplo para que Denis pensó en epsilon sobre 2 como algo inferior a epsilon, que está muy bien, pero al mismo tiempo tiene que cuidarse de que esta cantidad sea menor a epsilon y que no se salga del intervalo en cuestión. Entonces ahí hay un detalle, hay ciertas sutilezas que hay que mirar. Yo a lo largo del curso espero que al final del taller pueda también subir a manera de ejemplos. Voy a resolver algunos problemas, como para que vean, y no lo voy a hacer tipiadito, tan bonito, tal vez a mano, pero lo subo igual, para que vean, tengan ejemplos de cómo justificar cosas y le pierdan el miedo, no crean que es un universo extraño. A mí lo que me interesa, de momento, es que asimilen la dimensión de las cosas. Hasta qué nivel tengo data, qué puedo hacer con esa data y qué no. Es muy importante que se adecúen a la naturaleza de las cosas. No pueden, por ejemplo, si hago la analogía en física, no pueden usar la teoría que ustedes pueden tener o las propiedades que ustedes conocen sobre los metales para tierras raras, por ejemplo. Solo por decir cualquier cosa, no me peguen, no soy físico, por favor. Pero creo que se entiende lo que quiero decir. Si tienen propiedades sobre elementos de la materia de una cierta naturaleza, no pueden emplearlas para elementos de la materia de otra naturaleza. Aquí es igual. Es importante darle categoría a las cosas. Entonces aquí hay algunas propiedades interesantes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Un poco siguiendo con esto, un poco siguiendo con la lista de conocimientos que ven aquí en el material, donde estoy. No sé por qué no me quiere hacer caso. Aquí está. Me voy a saltear por un ratito lo de conjuntos densos, que también es una palabra algo común. Pero de momento voy a discutir sobre otro concepto que nos es familiar desde la escuela. Funciones crecientes y decrecientes. Intuitivamente, ¿qué cosa es una función creciente? Una función que siempre sube. Intuitivamente, ¿qué es una función decreciente? Una función que siempre baja, profesor. Ok, el problema es que eso no puede ser, esa frase en español como que carece de rigor científico, ¿no? Necesito establecer un concepto un poquito más concreto, no solo depender de la frase en español, y al mismo tiempo capture la idea que expresada en esta frase en español.
Entonces vamos a hacer eso, pero al mismo tiempo también voy a aprovechar que es algo bueno también a discutir cuando uno elabora un modelo científico. Sucede que muchas veces la definición que ustedes tienen sobre una situación, un grupo de objetos, no necesariamente coincide con la definición que puedan tener otro grupo de científicos. Creo que el ejemplo más común de el ejemplo tal vez más popular de esa situación es sobre qué es un planeta, ¿no? Por un tiempo Plutón lo era, luego no lo era, ahora lo volvió a ser. Quisiera que entiendan que definir un concepto es algo humano y no necesariamente tiene que ser universal, pero dos cosas, ¿no? Si ustedes deciden definir las cosas estableciéndolas de una manera particular, sus consecuencias se tienen que basar en eso. Y segundo, tienen que tener claro que si otra persona definió la situación de una manera un poco diferente, tienen que saber hacer la traducción. Por ejemplo, ustedes tienen una propiedad interesante sobre los planetas, pero en su definición Plutón no está como planeta, y de repente para otro grupo de científicos Plutón sí lo está. Entonces, si ustedes anuncian su propiedad sobre los planetas, el otro grupo de científicos les podría decir, oye, pero Plutón no está haciendo eso. Y ustedes dicen, perdón, sucede que en nuestra definición Plutón no es un planeta. Entonces necesitan entender que por más que ustedes definan las cosas de una cierta manera, esta definición no tiene por qué ser universal. Y cuando ustedes obtengan conocimientos, entiendan de que sus conocimientos se alinean al concepto que establecieron, pero es muy fácil hacer una traducción a otros conceptos, porque tampoco es que otro grupo de científicos va a definir algo 180 grados diferente, ¿no? Es algo similar, pero hay que hacer las adaptaciones. Por ejemplo, algo que en matemáticas pasa mucho es sobre el conjunto de los números naturales. Para algunos el conjunto de los números naturales empieza desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos. Para otros empieza desde 0. 0, 1, 2. Yo soy enemigo de las personas que piensan que los números naturales empiezan desde 0. Es una broma, pero es relativo. Quiero que entiendan que lo siguiente, lo mismo con Plutón y lo mismo con el 0. A Plutón le importa un pepino que nosotros seres humanos lo llamemos planeta o no. Plutón sigue haciendo las cosas que hace, sigue teniendo la órbita que tiene, sigue teniendo las propiedades que tiene. A él le importa un pepino que yo lo considero no un planeta. Igual con el 0, por favor. Al 0 le importa un pepino que yo lo llame o no un número natural. 0 sigue haciendo las cosas de toda la vida, ¿no? 0 más 8 es 8, 0 por 27 es 0. El nombre no define al objeto. Lo importante es que si yo decido que en mi modelo que el conjunto de los números naturales arranca en 1 y contrasto mis resultados con un modelo en donde los números naturales comienzan en el 0, tengo que ser consciente de que pueden haber pequeñas diferencias de traducción que hay que tener claras. Nada más. Entonces, si de una vez tengo que hacer esa decisión en este taller y en el curso subsiguiente, para mí, nada personal, los números naturales empiezan desde el 1. Si hiciera un censo del 1 versus el 0, no sé quién gana. Pero para mí empiezan desde el 1. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, si yo quisiera probar que hay una cierta propiedad, por ejemplo, esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de que n cuadrado es mayor o igual a n para todo n natural. Por ejemplo, la gente que considera a los números naturales arrancando desde el 0, lo escribirían así, y está bien. Y yo que considero el conjunto de los números naturales arrancando desde el 1, tendría que escribir esto, ¿no? A eso me refiero con diferencias de traducción. Por favor, solo eso. Esas son diferencias de traducción. Eso es importante también en la ciencia. ¿Sí? Espero que se entienda. Entonces, ¿por qué he hecho todo este speech en el momento que iba a presentar un nuevo concepto? Porque voy a hacer eso. Voy a presentar funciones crecientes y decrecientes, tal vez de la manera que no están acostumbrados de la escuela o en los cursos de precálculo, ¿no? En este de fundamentos de cálculo, antes de iniciar el cálculo en la universidad.
¿Y por qué va a ser eso, profesor? ¿Por qué va a cambiar un poquito esa definición? Porque si se fijan bien, por ejemplo, vamos primero a presentar la definición y luego la razón por la cual decido hacer esa presentación. Lo que ven aquí es la presentación tradicional de lo que es una función creciente en matemática, ¿no? Van a ver una pequeña diferencia con lo que pueden estar acostumbrados. Ya saben, por favor, que yo a cualquier conjunto de números reales en mi modelo, en mi notación lo defino como x grande. Entonces tengo una función f, una función real de variable real cuyo dominio es x grande. Sea f de x grande a r, una función definida en un conjunto x grande dentro de los reales. Decimos que f es creciente cuando ¿qué? Cuando para cualquier, el que sea, par de puntos de x pequeño y y pequeño en x grande con x menor a y, se debe cumplir de todas maneras, si es que la función se quiere llamar creciente, se tiene que cumplir siempre que f de x es menor o igual a f de y, yo pongo. ¿Cuál es la definición tradicional con la que ustedes están acostumbrados? ¿Cuál es la diferencia con la definición tradicional? ¿Me podrían decir? La diferencia, como bien comentan por aquí, es que normalmente aquí debería ir menor estricto. Profesor, ¿y por qué usted está poniendo menor igual? Está mal, está mal. No está mal. Quisiera que entiendan que al poner menor igual, entonces estoy ampliando el universo de funciones que estoy estudiando. Porque esta característica está diciendo que yo llamo a una función creciente no solo aquellas funciones que siempre suben, ¿no? Sino a funciones que suben o a veces se quedan quietas y vuelven a subir y se vuelven a quedar quietas un rato, ¿no? Quisiera que entiendan que mi universo de funciones crecientes es un poco mayor al que estamos acostumbrados. Ustedes han visto ese tipo de funciones, por ejemplo, cuando tienen algo así. No estoy diciendo que esta sea creciente, pero si, por ejemplo, esta función la dibujan de 0 a... Si ustedes dibujan esta función de 0 a 1, les va a quedar constante, y de 1 a más infinito les va a quedar hacia arriba, una recta hacia arriba. O sea, hay funciones que por ratos son constantes, por ratos suben. Esta no es creciente según nuestra definición porque por el lado izquierdo baja, pero quiero que entiendan que ustedes tienen funciones que a veces se les da la gana de quedarse quietas por un rato. Ese es un ejemplo. Esta función se queda quieta por un rato. En el intervalo 0,1 es constante. Y más adelante no, ni más atrás tampoco. ¿Por qué extiendo mi universo de funciones crecientes para permitir funciones que a veces se quedan quietas además de subir? Porque resulta, aquí viene la explicación dentro de la ciencia, ¿no? Resulta que las propiedades que ustedes conocen sobre funciones crecientes también funcionan para funciones que a veces se quedan quietas y luego suben. No, las propiedades que ustedes conocen no son exclusivas de las funciones crecientes, que clásicamente conocen como aquellas que siempre suben. Aún así, esa clase de funciones que intuitivamente siempre suben, siguen siendo importantes de considerar, ¿eh? El nombre que le pongo en mi modelo a esas funciones es funciones que, para distinguirlas de mi, ya que me gasté la palabra creciente, ¿algo le pasa a esto un ratito? Ay, a veces se vuelve loco. Ya está. Ya que me gasté la palabra creciente para funciones que hacen esto, entonces por favor, las funciones que ustedes conocían como crecientes de toda la vida, ya no las vamos a llamar en este modelo funciones crecientes. ¿Cómo las vamos a llamar? Estrictamente crecientes. Y aquellos chicos que están llevando, por ejemplo, que van a llevar el curso de análisis al mismo tiempo de cálculo diferencial, van a poner en práctica este diccionario. Porque en cálculo diferencial van a hablar de funciones crecientes, cuando en este curso esas funciones, ¿cómo se llaman? Estrictamente crecientes. Eso no es exclusivo de la matemática ni de la ciencia. Les puedo dar ejemplos en varios idiomas, por ejemplo, en español versus portugués, apellido, lo que en español decimos apellido, en portugués es, se dice sobrenombre, sobrenome. Pero para nosotros sobrenombre es un apodo, ¿no? Entonces, ¿saben cómo se dice sobrenombre en portugués? Apellido. Está al revés, profesor. Sí,
Entonces tenemos que saber hacer la traducción, ¿no? En español y francés también hay cosas similares. ¿Saben cómo se dice número en francés? Nombre. Un libro de teoría de números en francés es Théorie des nombres, teoría de los nombres. Suena un poco raro, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este tipo de cosas? Porque quiero que tengan claro de que un modelo no es absoluto, ¿no? Modelamos según nuestros parámetros. Lo que sí es absoluto es el conocimiento que deducimos de nuestros parámetros. Pero hay que saber entender que en otro modelo no tienen por qué haber elegido los mismos parámetros que nosotros. ¿Sí? Entonces, sí está entendido las razones por las cuales yo he decidido trabajar con funciones crecientes. He decidido para mí que funciones crecientes en nuestro modelo sean funciones que o suben, intuitivamente suben, o a veces se quedan quietas o suben, pero nunca van a bajar. Y las funciones que antes conocíamos como crecientes, ahora, a partir de ahora se van a llamar estrictamente crecientes. Lo bueno de esto es que no estoy discutiendo de matemáticas, sino de cómo modelar, porque aquí también viene otro conflicto que podría chocar con lo que ustedes tienen como intuición. Alguien podría decirme, profesor, una función constante es creciente, eso no puede ser, no puede ser. Se están guiando del español, ¿no? ¿Una función constante cumple la propiedad que está allí? Sí. Conclusión, una función constante es decreciente, es creciente. No importa que el español, eso es un idioma, ¿no? No importa que pueda contrastar con su shock. Lo que importa es que una función que ustedes llaman constante cumple esa propiedad y yo después voy a hacer enunciados sobre este tipo de funciones. Si es un enunciado que cumple para todas las funciones crecientes, en particular las funciones constantes, como son crecientes, también la van a cumplir. A eso me refiero. Sí es importante que entiendan eso. La observación que coloco aquí es, para no hacer este material más grande de la cuenta, es que evidentemente la definición anterior cuenta también con una versión para funciones decrecientes. ¿Cómo sería entonces? Decimos que f es decreciente, ¿cuándo qué? Cuando para todo x, y en x, con x menor a y, se cumple ¿qué? F de x es mayor o igual que f de y, porque mi modelo aceptó el igual. Y decimos que f es estrictamente decreciente, ¿cuándo qué? Cuando para todo x, y en x, los que sean, con x menor a y, ¿qué debe pasar con f de x? Debe ser mayor que f de y. Entonces eso es importante que tengan claro. Sofía. Entonces una función constante sería creciente y decreciente. Según nuestro modelo, sí. Así que no se impacten. Pero es una gran pregunta. Según nuestro modelo, las funciones constantes son crecientes y decrecientes. Alguien podría decir, ¿cómo puede ser creciente y decreciente a la vez? Déjenlo en paz. Acuérdense de las analogías que les he dado en español, portugués y francés. No, tampoco se trata de que yo, como tengo la libertad de definir lo que quiera, voy a definir cualquier cosa rara y que no sea tampoco coherente en la medida de lo posible con la intuición. Lo que les estoy diciendo es que esta definición vale la pena porque vamos a tener funciones que no necesariamente siempre suben, sino que funciones que a veces suben y se quedan quietas, suben, y aún así van a seguir teniendo las mismas propiedades de funciones crecientes que estamos acostumbrados. Por eso lo hago. No lo hago por pesado o por querer ser revolucionario y decir, a partir de ahora voy a decir abajo para decir arriba y voy a decir arriba para decir abajo. O sea, tampoco voy a hacer eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, profesor, defina lo que quiera. Ok. Bien, en el material van a ver problemas interesantes sobre funciones crecientes y decrecientes. Cómo usar, una vez ya establecida esa definición, que ya sabíamos, solo quiero comentar algunas cosas sobre qué pueden hacer con ella. Miren, aquí hay algunos ejercicios interesantes. El primer ejercicio, en realidad cada ejercicio tiene una misión. El primer ejercicio tiene como misión justificar lo que ustedes a veces hacen con las desigualdades. Por ejemplo, de repente tienen x cubo mayor que 8 y dicen, le saco raíz cúbica a ambos lados, x mayor que 2 y sigue. Ahora lo elevo ahora elevo 4 a la x mayor que 4 a la 2 y sigue.
Y hacen eso con confianza, y a veces van hacia atrás para volver hacia adelante cuando quieren resolver un problema. Hacen una mezcolanza de cosas. Quisiera que entiendan que cuando ustedes hacen esa clase de pasos, en realidad ustedes están haciendo una operación sobre la variable o incógnita en este caso. O sea que lo están sometiendo a una función. Si en el lado derecho tienen x, en el lado izquierdo tienen x y en el lado derecho tienen y, y a ambos lo duplican por 2, a ambos le quitan 1, a ambos le sacan logaritmos si fueran números positivos, o a ambos le sacan el coseno, lo que sea, y ustedes se preguntan qué pasa con la desigualdad. Este ejercicio tiene como objetivo establecer un resultado que dice, oye, si has hecho esto de cierta manera, el resultado que tienes funciona bien, se mantiene bien. Por ejemplo, en una desigualdad a veces cuando ustedes quieren resolverla van hacia adelante, van hacia atrás, van y vienen, hacen cosas medio raras. Ese problema de ir y venir con una desigualdad es medio delicado, porque, por ejemplo, aquí se puede ir y volver. Si x cubo es mayor que 8, entonces x es mayor que 2, y si x es mayor a 2, entonces x cubo es mayor que 8. Ahí no hay ningún problema. Es un sí solo sí, de hecho. Pero quisiera que entiendan que a veces las cosas no son tan sencillas. Por ejemplo, si x es mayor que 3, es cierto que x cuadrado es mayor que 9. ¿Por qué? Porque estoy usando el principio de multiplicación, ¿no? Si x es mayor que 3 y lo vuelvo a multiplicar con x es mayor que 3, todos son positivos, x y 3. Así que al multiplicarlos la desigualdad se conserva. Sin embargo, aquí no puedo ir al revés, ¿están de acuerdo, no? Si x cuadrado es mayor que 9, no es cierto que eso implique que x es mayor que 3. Y eso es un problema. Uno puede estar cometiendo ese tipo de errores de forma inconsciente y el objetivo aquí es que ustedes tengan un principio que les asegure, no estoy perdiendo la desigualdad, puedo regresar a ella, no pasa nada. Ustedes ya saben que este tipo de vaivenes es muy útil en la resolución de problemas. Entonces el objetivo del ejercicio 12 es saber cuándo con toda seguridad puedo ir y volver sin peligro, ¿no? Sin arriesgarme. El ejercicio es bien clarito. Dice que si ese proceso por el cual ustedes están transformando a la incógnita es un proceso dado por una función creciente, no hay ningún peligro. Si tengo f, una función estrictamente creciente, con dominio x grande, dice dados x y en x grande, ustedes van a justificar que tener la desigualdad de x menor a y es equivalente a f de x menor a f de y. La implicación directa está clara, porque como f es creciente, de aquí puedo pasar aquí. La gracia es como estar seguro de que puedo ir al revés, porque a veces ustedes hacen eso, ¿no? Hacen cosas así escandalosas, ¿no? Que tienen que tener cierto cuidado, ¿no? Si x cubo es mayor que 2 al cubo, profesor, lo tacho. X mayor que 2, dicen, ¿no? Ahí sí tuvieron éxito, pero por favor, si van a hacer x cuadrado mayor que 3 al cuadrado y hacen esto, por favor, no. ¿Por qué aquí sí funciona y aquí no? Basta 2 en el primer resultado. Si ya tienen el resultado 12A como un arma, ¿por qué aquí sí esto funciona y esto no? ¿Sí? Gracias. Como la función x al cubo es una función estrictamente creciente, eso está en los principios básicos de nuestro modelo, ¿no? Es una función básica, lo podemos usar libremente. Entonces aquí podemos ir y volver, elevar al cubo, sacar raíz cúbica, que es regresar, no hay ningún peligro. En cambio aquí, la función elevar al cuadrado no es creciente. Podría volver solo en los tramos donde la función elevar al cuadrado es creciente. ¿En qué tramo la función elevar al cuadrado es creciente? De 0 cerrado a más infinito. Muchas gracias. Significa que la única forma de volver aquí es si yo supiera por adelantado qué cosas sobre la incógnita x. Si fuese positiva, ¿no? Ven como todo lo que ustedes han aprendido en la escuela y en precálculo o en fundamentos de cálculo se codifica muy bien aquí. Recuerden, ¿no? Ustedes le dicen, no, solo pueden sacar raíz cuadrada si eso es positivo, les dicen, para mantener la desigualdad. Es porque en los positivos la función elevar al cuadrado es creciente. Bien, espero que se haya entendido. Listo. Ahí tienen un ejercicio entretenido para trabajar. Y acá hay otra cosa curiosa también, ¿no? Determine en cada caso cuál de los, el problema 13, determine en cada caso cuál de los números dados x y y es mayor, justificando su respuesta.
En el primer ejemplo les piden comparar raíz séptima de 2 con raíz onceava de 3. Y alguien dice, profesor, le digo a la computadora que ponga raíz séptima de 2, que ponga raíz onceava de 3, y ahí voy viendo, ¿no? De repente ambos empiezan con 1, ambos son 1, algo. Hay que ver el primer decimal, profesor. Si todavía son iguales, hay que ver el segundo decimal, ¿no? Y así, y así. El problema de eso, espero haberlos convencido el primer día del taller, es que no necesariamente el número que les da la computadora tiene que ser exactamente la cantidad que ven aquí, ¿no? Recuerden que la computadora no les da raíz séptima de 2, les da un decimal que estará muy cerca de raíz séptima de 2, pero no es raíz séptima de 2. Lo mismo con raíz onceava de 3. Entonces hay un pequeño riesgo de que cuando comparen raíz séptima de 2 con raíz onceava de 3, según los datos que les puede dar la computadora, hay un pequeño riesgo de estar equivocados. Así que la idea de usar funciones crecientes y decrecientes a su favor para comparar estos números es buena. Lo mismo con logaritmo de 2 en base 10 y 3 décimos. Profesor, ya los puse en la computadora, este es mayor que este. Bueno, si ponen esto en la computadora ya hay otro problema, ¿no? Puede ser que su computadora no aguante. No, la mía se aguanta, profesor. Puede ser que esto esté en el límite de la capacidad de procesamiento de su computadora y el resultado que les está mostrando la computadora no sea confiable. Así que aquí, por eso le pongo una estrella, aquí ya no es tan fácil como intentar verlo en la computadora. Habría que tener más cuidado. Eso es interesante. Ya les había dicho en el taller anterior que esos problemas con un asterisco no es que sean más difíciles, sino que pueden tomar un poco más de... el procedimiento puede ser un poco más extenso, ¿no? Hay una sugerencia. Pero en fin, los dos primeros se pueden dedicar a ver cómo la idea de funciones crecientes y decrecientes me sirve para comparar números. El problema 14 también es un problema simpático sobre cómo saber si un polinomio cúbico es una función estrictamente creciente o no. De hecho, hay una manera a partir de los coeficientes puedo saber inmediatamente si un polinomio cúbico es estrictamente creciente o no. La idea de este ejercicio es mostrar que un polinomio cúbico es una función estrictamente creciente si solo si su coeficiente principal es 0 y su segundo coeficiente al cuadrado es menor o igual que 3 veces el primero por el tercero, ¿no? Parece como discriminante, ¿no? Es interesante. Ahí tienen cosas entretenidas para hacer. Y otra utilidad muy buena que se ve en los cursos de precálculo sobre las funciones crecientes y decrecientes, de forma estricta o no, es para resolver ecuaciones. Por favor, resolver una ecuación no significa dar un valor y decir, ya, en el 15A, profesor, en el problema 15A me piden resolver la ecuación 4x más 3 a la x igual a 7, x sale 1, profesor. Acaban de encontrar una solución de su ecuación, x1. ¿Cómo saben que no hay más? De hecho, el ejemplo muy clásico de esa situación en el que muchos tienden a confundirse, y vamos a ver, para estudiar todas las soluciones de esa ecuación vamos a tener que llegar todavía a derivadas. Para esta, con las herramientas que tenemos de la escuela aún se puede hacer. Pero ese de allí, por ejemplo, alguien dice, x igual a 2, profesor. Genial. X igual a 2 es una solución. Podrían haber más si no las están viendo. De hecho, después de pensar un poco más, hay otra, ¿no? Medio natural. ¿Cuál es? No tienen que ir muy lejos. 4 es otra. Profesor, ya está seguro, x igual a 2 y x igual a 4. No va a haber más, profesor. Hay una tercera, que no es tan fácil de escribir. Y no tenemos por qué esperar que haya una tercera. Y usted dice que hay una tercera, profesor, ¿y cómo sabe que no hay más? Todo eso tiene que ser verificado matemáticamente. No solo en lo que creo, porque uno podría convencerse de que 2 y 4 son las únicas soluciones. Hay 3. Entonces es medio delicado resolver una ecuación tanteando. Aquí la idea es usar las propiedades de funciones crecientes y decrecientes para, spoiler, garantizar de que la solución que ustedes están imaginando es única. O sea, x igual a 1 es solución y no hay más. ¿Aquí ven alguna solución en el B? Se parece al A, ¿no? Solo que ahora es
En el A es 4x más 3x igual a 7, x igual a 1, es la solución, tienen que verificar que es la única. En la B, 4x menos 3, 4 a la x menos 3 a la x igual a 7. Ah, si es menos x igual a menos 1, profesor, no. ¿Se les ocurre a alguien? 2. ¿Habrán más? Sería bueno que lo piensen. Y la tercera es 4 a la x por x igual a 1. ¿Se les ocurre alguna solución ahí? Un medio. ¿Habrán más? Aquí hay una sugerencia. Entonces, quisiera que vean que funciones crecientes y decrecientes les sirve para resolver ecuaciones que no tienen la forma tradicional y clásica de la escuela, que son ecuaciones e inecuaciones algebraicas, porque cuando tienen ecuaciones e inecuaciones algebraicas solo pasan todo hacia un lado, factorizan y analizan los signos de cada factor o los ceros de cada factor. Aquí no hay, ¿no? Por favor, no pasen el 7 e intenten factorizar, no se puede. Entonces hay que hacer otra cosa. Entonces la idea de funciones crecientes y decrecientes va a ser muy útil. Entonces eso por el lado de un poco siguiendo el mapa de conocimientos básicos, es un repaso de algo que ya más o menos saben, funciones crecientes y decrecientes. Por ejemplo, otra cosa que puede ser un poquito natural, pero no tan fácil de realizar justificaciones científicas, es el concepto de máximos y mínimos elementos de un conjunto de números reales. Hasta el nombre lo dice, ¿no? Ah, profesor, el máximo elemento de un conjunto es el mayor de todos, pues, o sea, el que vale más que los demás. Sí, por supuesto. Y el mínimo elemento de un conjunto es el menor de todos, profesor, el que vale menos que los demás. Sí, lo único que yo estoy haciendo aquí es escribir en mi modelo de una vez por todas lo que entendemos intuitivamente. Esa no es la dificultad, pero sí estoy respetando lo de siempre. Un concepto científico no puede ser la idea mental que yo tengo. Necesito plasmarlo, necesito que esté seteado en nuestro modelo y cualquier conclusión que querramos obtener sobre esta situación tiene que venir de esa definición. Justo eso discutíamos con Diego la vez pasada sobre conjuntos sin agujeros. Él me daba una idea mental de lo que entendía sobre el tema, pero lamentablemente ya estábamos en el punto en que cualquier conclusión debería ser obtenida del modelo, o sea, de la definición. Entonces aquí es igual, solo escribo matemáticamente lo que ustedes entienden sobre el máximo y mínimo elemento de un conjunto. Ahí está, ¿no? Dado un conjunto X grande de números reales, decimos que un elemento M grande, creo que si tuviera que ponerle un nombre, M grande suena bastante bien. Decimos que un elemento M grande de X tiene que ser elemento de X, ¿no? Para ser máximo elemento de X tiene que ser dos cosas. Primero elemento y luego ganarle a todos los demás. Decimos que un elemento M de X es el máximo de X cuando M es más grande que todo elemento de X grande. Y decimos que un elemento M pequeño de X es el mínimo de X cuando M es más pequeño que todo elemento de X grande. Como definición no tiene dificultades. Es algo familiar. Esta tabla de conceptos apunta sobre cosas familiares. El punto es que no es tal vez, si les doy por ejemplo este conjunto, ¿me podrían decir cuál es el mayor elemento de ese conjunto? 2. ¿Ese conjunto tiene un menor elemento? La pregunta es, intuitivamente dicen, no. No me pueden decir 0 porque 0 no está, no es elemento. La pregunta es, ¿cómo justifican que ese conjunto efectivamente no tiene un menor elemento? A ver, un ratito, solo Mauricio, te escucho. Si asumimos que X tiene un mínimo elemento llamado M pequeño, ¿no? Estás haciendo el principio de contradicción o reducción al absurdo. Supongamos que ese conjunto tiene un menor elemento, le voy a llamar M pequeño. Ok. Primero es elemento, ¿no? O sea que si es elemento de X grande, ¿qué propiedades tiene ese M? Debería ser mayor a 0 y debería ser menor o igual a 2. O sea, no se olviden que tiene que ser, lo primero que tiene que ser es elemento, ¿no? La persona más alta de un grupo de personas no puede ser una jirafa. Tiene que ser una persona. Parece una tontería, pero no lo es. Lo primero que tiene que ser el menor elemento que está suponiendo Mauricio que ese conjunto tiene es elemento. Ahora, además, es el menor de todos. Entonces, con esa información, ¿cómo puedes llegar a una contradicción, Mauricio?
Muy bien, entonces, no lo escribo bonito porque después lo voy a escribir bonito, pero Mauricio dice, supongamos, o sea, la manera en que Mauricio va a justificar que este conjunto, como bien dice nuestra intuición, no tiene mínimo elemento, Mauricio escoge hacerlo por el principio de contradicción. Supongamos que lo tuviera. Yo no sé si ese hecho es verdadero o falso. Vamos a ver hasta dónde vamos con esa suposición. Supongamos que ese conjunto tuviera un mínimo elemento. Llamémoslo M. ¿Qué significa ser un mínimo elemento? Significa que M es un elemento de X que debe estar debajo de todos los demás elementos de X. Entonces lo que dice Mauricio es que desde el momento que M es un elemento de X, si M pertenece a X, Mauricio dice que M medios también. ¿No? Si M es mayor que 0 y menor o igual a 2, M medios es mayor que 0 y menor o igual a 1, en particular menor o igual a 2. Y eso no es posible, ¿por qué? Porque también sabemos que M medios es menor que M. Como les digo, no lo estoy escribiendo tan bonito, yo lo voy a escribir bonito, lo voy a colgar, algunos problemas modelo, pero quiero que entiendan que la contradicción es esta. Mauricio dice que si el conjunto, el intervalo abierto en 0, cerrado en 2, tuviese un menor elemento y lo llamo M pequeño, ¿qué va a pasar? Pues la mitad de ese elemento también va a estar en el conjunto, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque la mitad de un número positivo es menor que dicho número positivo y se supone que M era el más bajo de los demás. O sea que esta desigualdad que está violando, viola la condición de que M es menor elemento. ¿Están de acuerdo? De nuevo, yo lo voy a escribir bonito, no se preocupen. ¿Pero están de acuerdo que esa es la contradicción? ¿Cómo harían solo para practicar con el conjunto de los números naturales? Por favor, nuestros naturales arrancan en 1. ¿El conjunto de los números naturales tiene un menor elemento? ¿Quién sería? El 1, y se revisa por inspección, ¿no? De hecho, por definición, todos los naturales desde que arrancan en 1 significa que son mayores o iguales a 1. ¿El conjunto de los números naturales tiene un mayor elemento? ¿Por qué no? A ver, Denis dice, supongamos que el conjunto de los números naturales sí tuviese un mayor elemento. Vamos a llamarlo M grande. Si el conjunto de los números naturales sí tuviese un mayor elemento y lo llamo M grande, ¿dónde estaría la contradicción? ¿Por qué esa suposición va a acabar siendo falsa? Muy bien. Si M grande es un número natural, Denis dice que M más 1 también lo sería, y M es menor que M más 1. ¿Y eso que está violando? La condición de que M grande sea el mayor elemento de X. Si M grande fuese el mayor elemento de X, hay un problema porque M grande, el mayor elemento de N, de los números naturales, hay un problema porque M grande más 1 también sería un número natural, pero está superando a M grande y no debería hacerlo. Entonces, ese es el tipo de estrategias. De nuevo, yo lo voy a escribir, pero ahorita quisiera que quede grabada la idea. Ese es el tipo de estrategias que necesitan acostumbrarse y no tienen que ver con matemática per se, tiene que ver con cómo plantear científicamente cosas. Yo estoy usando la matemática como mi ejemplo, ¿no? Pero lo que estamos aprendiendo aquí es cómo establecer verdades científicas, o sea, irrefutables a los ojos de la ciencia. Bien. Creo que estamos avanzando bien, solo déjenme revisar la hora. Hay un... justo veo un mensaje en el chat que es coherente con lo que ya había respondido hace un rato. Me preguntaban si la función constante f de x igual a 2 es creciente, y la respuesta es que en nuestra definición sí lo es. En la definición de fundamentos de cálculo no lo es. Pero en mi modelo, si yo digo todas las funciones crecientes hacen esto, y lo pruebo y lo demuestro, significa que en nuestro modelo las funciones constantes también van a cumplir esa propiedad. ¿Están de acuerdo? Porque en nuestro modelo las funciones constantes caen dentro del universo de funciones crecientes. Bien, listo. Hay algunos problemas sobre máximo que tienen que revisar ustedes. Aquí hay una fórmula simpática. ¿Es posible hacer una fórmula para
computar el mayor de los números reales cualesquiera. Ahí se van a entretener, eso lo voy a usar a futuro, pero es posible computar, digamos, computacionalmente sin usar el comando if, ¿no? Porque ya saben que el máximo de los números es A si A es mayor que B, o B si B es mayor o igual a A, ¿no? Se puede computar como una fórmula. Pero en fin, eso lo dejo con ustedes. El interesante es el 17 para que practiquen lo que acabamos de discutir ahora. Tienen que determinar en cada uno de los casos si un intervalo i posee un máximo y o un mínimo elemento justificando su respuesta. Cuando digo en cada uno de los casos, otra vez es porque ¿qué? Porque un intervalo es un conjunto de 9 tipos distintos. Entonces lo único que tienen que hacer es validar la intuición, ¿no? Por ejemplo, el caso más fácil es este, porque la respuesta es sí, tiene un mínimo A y un máximo B. La propia definición de intervalo cerrado, B te dice automáticamente que A es el mínimo y B es el máximo. Aquí hay un poco de problemas porque aquí evidentemente B es el máximo y que este conjunto tienen que revisar que no tiene mínimo, tienen que revisar que no tiene máximo, que no tiene ninguno de los dos, y ya entendieron. Ahí tienen que trabajar. Yo voy a hacer algunos ejemplos, pero es bueno que se acostumbren a escribir, ¿no? Que lo hagan ustedes. Al final solo les estoy pidiendo verificar una intuición. Bien, el siguiente tópico que toca discutir en esta guía de conceptos básicos es un tópico bien interesante. ¿Cómo estoy de hora? Me quedan 40 minutos. Muy bien, está perfecto. Tiene que ver con, el siguiente tópico tiene que ver con este tema sobre qué es un número real versus la manera como representamos a los números reales. Vuelvo al asunto que tocamos el primer día del taller. Voy a matematizar un poco eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Por favor, entonces, aquí vamos a llegar a un punto muy importante. Yo quisiera que les quede claro que raíz de 3 es un símbolo, como ya dijimos el primer día del taller, que representa un número positivo cuyo cuadrado es 3. Los griegos ya demostraron que hay un número positivo cuyo cuadrado es 3, que es la longitud, una cierta longitud geométrica que pueden establecer con regla y compás. Creo que lo dije la otra vez muy rápido, pero el programa con el que pueden jugar a hacer matemática como lo hacían los griegos se llama Euclidia. No me dan bonos por recomendar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, se llama Euclidia. Ahí está. Lo pueden buscar en la Apple Store, solo ponga mi código de descuento. No es cierto. Sí tienen un poco de tiempo. Euclidia. Lo importante, al punto que quiero llegar, por favor, es que raíz de 3 no vale 1,73, no vale 1,732050, no vale 1,73205087. Raíz de 3 vale raíz de 3, déjenlo en paz. Ya hemos discutido esto, ¿no? Expresiones de este tipo, eso es un símbolo, porque lo que está a la derecha claramente no es un número real, es solo un símbolo. La expresión que está subrayada solo tiene como significado concreto científico una desigualdad, que es bastante, pero ese es su significado. Entonces el valor de raíz de 3, por favor, es raíz de 3 y punto. Aproximadamente, esa es una palabra suelta, pero que podemos emplear como una intuición. Aproximadamente es lo que está aquí si quieren, pero como hecho es esta desigualdad. De hecho, ¿cómo podrían ustedes, solo como una pequeña discusión antes de seguir, cómo podrían verificar matemáticamente esta desigualdad? ¿Qué harían para verificar matemáticamente esa desigualdad? Para verificar que la computadora está en lo correcto, al escribir que raíz de 3 es 1,73, 20, 50, 87, puntos suspensivos. O sea, ¿cómo saben que lo que está encerrado aquí es verdadero? Hoy les acabo de dar una herramienta hace un rato. Como dice Diego, ya que los 3 números envueltos en esa desigualdad son positivos, ¿cierto?
y la función elevar al cuadrado es creciente cuando los números envueltos son positivos, entonces basta con elevar al cuadrado. Si al elevar al cuadrado me quedan efectivamente estas desigualdades, significa que puedo regresar. ¿Ven cómo ahí están regresando, no? Están haciendo trampa, ¿no? Porque elevan al cuadrado, pero eso no era lo que querían era lo original. Regresa, ¿no? Elevan al cuadrado, cuando elevan al cuadrado esto les va a quedar 2,99 algo, y esto les va a quedar 3,0001 algo. Entonces ahí, como aparece justo el menor, pueden regresar. ¿Ven cómo están usando la propiedad que tienen que resolver del material? Porque no saben, ¿no? Lo que está aquí es algo que todavía no saben. No pueden emplear algo que no saben. ¿Qué están haciendo ustedes? Le dan al cuadrado, ahí recién pueden establecer la desigualdad y vuelven. ¿Todo bien? Eso es importante. Entonces quiero que se convenzan de que raíz de 3 es eso, es una longitud positiva, ¿no? Desde el momento que es longitud es positiva, cuyo cuadrado es 3. Puede tener valores aproximados, pero valores exactos es un poco delicado. Raíz cúbica de 2 es lo mismo, es un número real cuyo cubo es 2. Por favor, esto no es el valor de raíz cúbica de 2, esto ni siquiera es un número. Raíz cúbica de 2 es raíz cúbica de 2. Y punto. Que pueda establecer estimativas con números decimales exactos, que es lo que más simple para nosotros computacionalmente hablando es trabajar con decimales exactos, por supuesto. Que puede establecer estimaciones con números decimales exactos, no establece el valor preciso de raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2 es solo eso, raíz cúbica de 2. Yo tenía una especie de meme o algo sobre eso, déjame ver, solo me da curiosidad si lo guardé. Creo que está aquí, no se ofendan. A ver. El meme es así, yo no lo hice. Dice, un ingeniero dice raíz cúbica de 3 es 2. Un estadístico, Mauricio, no te ofendas, dice raíz cúbica de 3 es 1,7. Un físico, Denis, no te ofendas, raíz cúbica de 3 es 1,73205. Para un matemático, raíz de 3 es raíz de 3. De nuevo, no se trata de que uno es mejor que el otro, o sea, de hecho, si yo colocase que en la primera línea del ingeniero, si me quedase claro, si colocase que raíz cúbica de 3 es menor a 2, está bien, ¿no? O en la segunda línea, si raíz de 3 pusieran que es mayor que 1,7, está bien. ¿Me entienden? Lo importante es tratar de distinguir la verdad de ideas. Entonces, que tengan esa idea en la cabeza no lo hace verdad. Si quieren establecer verdades, en la primera línea tendrían que colocar raíz cúbica de 3 menor a 2. En la segunda línea tendrían que colocar raíz cuadrada de 3 menor a 2, y en la segunda línea tendrían que colocar raíz cuadrada de 3 mayor que 1,7. A eso me refiero. Por favor, no se sientan aludidos. Voy a dejar de buscar esas cosas. Miren lo que me manda Twitter. ¿Qué es eso? Sigamos. Lo mismo con pi, por favor. Pi no es 3,141592, pi no es 22 séptimos, pi vale pi. Sin embargo, sí, por supuesto, que es completamente deseable y necesario tener buenas aproximaciones de los números con los que vengo trabajando por decimales exactos, ¿no? La carga electromagnética de algo. Necesito aproximaciones buenas porque inclusive computacionalmente, como hablamos, no puedo trabajar con todos los decimales del número de interés. Entonces la pregunta es, por ejemplo, como pi, ¿no? Dado pi o dado logaritmo de 8 en base 5, ¿cómo comienzo a generar aproximaciones decimales buenas de dicho número? O mejor dicho, ¿cómo obtengo su representación decimal? Ahí es donde viene la diferencia que quiero establecer con lo que han visto en el colegio y tal vez la idea que pueden haber adquirido equivocadamente cuando las cosas no se discuten profundamente. Una cosa es un número real y otra cosa que es una cantidad clara, puede ser el resultado de un experimento, ¿no? En geometría, en física, en lo que quieran. Y otra cosa es la representación que puedo tener de él. Entonces quisiera que entiendan que la representación decimal de un número es exactamente eso. En la escuela creo que le dicen expresión decimal. Es solo eso. Pi tiene una representación o expresión decimal, pero el número es pi.
Entonces, por favor, lo digo porque muchas veces en la escuela cuando les dicen piensen en un número, siempre están pensando, ¿no? O piensan que un número real en general es poner algunas cosas antes de la coma y algunas cosas después de la coma. Eso no es un número real, esa es la representación que puede tener un número real. Número real es una cantidad obtenida luego de un experimento, ¿no? Miren, aquí creo que tengo algunos anotados. A ver, traté de ser cauteloso. A ver un ratito. Ajá, a ver. Aquí. Aquí no. Aquí. Por ejemplo, la longitud en metros de la diagonal de un cuadrado de 1 metro de lado es raíz de 2. No es 1,4, por favor, no es 1,4142. Si yo tengo una situación geométrica, ¿cuál es mi situación aquí? Tengo un cuadrado cuyo lado mide 1 metro y quiero establecer la longitud en metros de la diagonal de dicho cuadrado. La longitud sale una cantidad real, ¿no? Raíz de 2. Si quiero saber el perímetro en centímetros de una circunferencia de 10 centímetros de diámetro, ¿cuál es ese perímetro? 10 pi. Por favor, no es 31,4, no es 31,4159, es 10 pi. La representación decimal quisiera que entiendan que es algo a posteriori. ¿Están de acuerdo? La velocidad de la luz en el vacío del espacio en kilómetros por hora es c, no sé cuánto vale exactamente c, no sé si 300.000 es un redondeo, pero la velocidad de la luz en el vacío del espacio es la velocidad de la luz en el vacío del espacio, ni más ni menos, es c. ¿Todo bien? La fuerza de atracción en newtons entre dos objetos de 1 kilogramo cada uno separados 1 metro de distancia es la constante de gravitación universal g. Tiene un valor. La representación decimal es a posteriori. Puede ser que sea un decimal exacto o no. No es culpa del número. Al número no le importa. 10 pi no le importa un pepino que su representación decimal no sea exacta. Quiero que entiendan eso. ¿Todo bien? Listo. Solo para cerrar ese asunto de símbolos, sobre todo con decimales infinitos, porque decimales finitos es muy claro, ¿no? Obviamente, cuando tengo un decimal exacto, ¿no? Se llama decimal exacto, es muy claro, ¿no? El número 123,4567 es 123 unidades más 4.567 10 milésimos. No hay nada de misterio con los decimales exactos, son lo mejor que podemos tener. El problema es cuando tenemos decimales que no son exactos, ¿no? Dentro del universo de decimales que no son exactos tenemos a los decimales periódicos puros y a los decimales periódicos mixtos que aprendemos en la escuela. No es que venga aquí a volver a hacer esa lección, solo quiero señalar algo. En la escuela usan este símbolo. Por favor, digo símbolo porque claramente esto no es un número, ese gorrito ya hace que pierda la virtud de ser número, este es solo un símbolo. Igual aquí, 0,42, 42, 42, 42 puntos suspensivos. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez, en esta situación en donde hay un patrón claro, estos puntos suspensivos están indicando que ese patrón se repite. Cuando no hay un patrón claro para repetir, los puntos suspensivos no significan nada. Pero aquí la simbología es bien concreta. Cuando hay un patrón que se está repitiendo, los puntos suspensivos significan que el patrón continúa. Ok, pero aún así, oficialmente hablando, esto no es un número, es solo un símbolo porque es una tira infinita que no está representando una cantidad exacta a priori, a menos que diga de qué cantidad exacta se trata. Entonces, estas dos cosas son símbolos. Que en la escuela les enseñan de forma mecánica a qué números reales concretos representan. Ah, sí, profesor, a mí me dijeron que tengo que poner en el numerador toda la parte periódica y en el denominador tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. Me lo aprendí, profesor. Y entonces los números reales concretos que obtienen de cualquiera de estos dos símbolos, el número real concreto, perdón, que obtienen de cualquiera de estos dos símbolos es 42 sobre 99 y si simplifican 14 sobre 33. Hay una razón por la cual esta simbología es empleada para representar al número racional que está a la derecha. La razón es
que cuando ustedes obtienen la representación decimal de 14 sobre 63, aparece como parte entera 0, como primer decimal 4, como segundo decimal 2, como tercer decimal 4, como cuarto decimal 2 y puntos suspensivos. Les están diciendo un teorema matemático. Les están diciendo que si ustedes quieren hallar, por ejemplo, la cifra decimal de 14 sobre 33 que ocupa la posición 500, ¿cuál es? ¿Cuál es la cifra decimal de 14 sobre 33 que ocupa la posición 500? 2. ¿Cuál es la cifra decimal de 14 sobre 33 que ocupa la posición 100 trillones 15? 4. En la escuela les están dando un teorema que ustedes dicen, sí, que 4, 2, 4, 2, 4, 2. De hecho, mire, profesor, mire. Divida nomás, divida y sigue. En realidad, si quisiera, recuerden que esto del infinito no es un cuento, ¿no? Si quisiera verificar científicamente que efectivamente la representación decimal de 14 sobre 33 es 42, 42, 42, 42, y nunca se detiene, y transformar eso en un hecho científico, tendría que revisar esto en todo momento, ¿no? No solo para 100 cifras, sino para 150, 251, 387, 4 trillones 15. Pero dentro de las muchas cosas que deberían revisar para que efectivamente este cuento sea cierto, es, por ejemplo, esto, ¿no? Si las 100 primeras cifras decimales de 14 sobre 33 son 42, 42, 42, 50 veces para que cubra 100, tendría que revisar que 14 sobre 33 es mayor o igual a esto y menor a eso, con un dígito más a la derecha, ¿no? Una unidad más en el último dígito de la derecha. Quiero que entiendan que una cosa es el símbolo y otra cosa son los hechos matemáticos que habría que verificar y que están detrás de todo esto. No se preocupen, yo lo voy a ordenar y vamos a tener una visión clara, pero ahorita de nuevo necesito que distingan las cosas. La representación decimal de un número real es eso, es solo una manera de simbolizarlo. Tiene un apelo, por supuesto. El apelo es justo tener desigualdades como esta. Pero no es que el número 14 sobre 33 sea eso de allí. Esa representación es muy buena, trae ventajas. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo aproximar 14 sobre 33 con todos los decimales que quiera. ¿Están de acuerdo? Esa es la ventaja del símbolo. El símbolo debe tener una ventaja. Con este de aquí, siempre era malo con esto, pero ya para preparar el taller me lo aprendí. Cuando tienen decimales periódicos mixtos, la regla que aprendían en la escuela, porque era eso, una regla, era colocar arriba la parte periódica, todo, ¿no? Lo que no es periódico junto con lo periódico, menos lo periódico, menos lo no periódico. Le tengo que quitar, aquí está lo periódico, le quito lo no periódico, sería 137 menos 1, por eso arriba va 136. Y abajo van tantos 9 como la parte periódica pura y tantos ceros como la parte que no es periódica pura. ¡Qué regla tan aleatoria! O sea, y uno en la escuela dice, debe ser verdad. Y bueno, y divide un poquito para convencerse, ¿no? Según esta regla, la fracción que debe representar, cuya representación decimal debe ser esta, es 136 sobre 990, se simplifican 68 sobre 495. Y si comienzan a dividir a mano, le dicen a una computadora que lo hagan, estos son los primeros decimales que van a obtener. La pregunta del millón es, ¿cómo saben que siempre van a ser esos decimales? Porque una computadora no puede operar hasta el infinito. Profesor, mi computadora ha sacado hasta el decimal 500 trillones. Eso no es suficiente para saber que su representación decimal hasta el infinito sigue repitiéndose. Necesitan un hecho matemático que contundentemente garantice eso. Esa es la diferencia que quiero que quede clara aquí. Pues por favor, el número es este señor y el símbolo es ese de allí, que es un buen símbolo, pero es solo eso, por favor, un símbolo. Necesito que distingan lo que es un número real versus el símbolo de un número real. Parece una tontería, pero van a ver que si no hacen eso, van a cometer errores de planteamiento en distintas situaciones y problemas. Es bueno que distingan la naturaleza de los objetos. Con eso, por ejemplo, ya despejo un misterio. Que muchos piensan, por ejemplo, erróneamente, que dicen cosas erróneas. Por ejemplo, dicen, este número de aquí, profesor, este número de aquí, así dicen, ¿no?
ese número de allí es un número real está bien pegadito a 1, pero no es 1, profesor. Comienzan a decir cosas así. Les digo la fuente de todos esos problemas. Primero, el pecado o el error es pensar que eso es un número. Eso es un símbolo, por favor. De número no tiene nada. Números son cantidades concretas. Eso es un símbolo. La pregunta del millón es ese símbolo a qué número real concreto está representando. Muchos piensan que representa un número real concreto que está inmediatamente antes que 1, pero no es 1. Se dan cuenta que eso no existe, ¿no? No existe un número real inmediatamente debajo de 1 que no es 1, porque se van pegando cada vez más y más sin parar. De hecho, puedo seguir el mismo raciocinio formal que dijo Mauricio hace un rato. No existe un número real inmediatamente debajo de 1. Así que ese símbolo, si de alguna forma representa un número real, ¿a qué número real debería representar? En la escuela ya te lo dicen. Si siguen la regla de la escuela, ¿qué número real debería representar ese símbolo? Tantos, arriba pongo la parte periódica y abajo pongo tantos 9 como cifras en la parte periódica. La pregunta del millón es, profesor, pero si este símbolo complicado representa el número 1, ¿por qué rayos se escribe este símbolo complicado? Tiene sus ventajas, pero es solo eso, ventajas. No le da carácter, no le da naturaleza al objeto. Solo trae ventajas. Entonces, a veces es interesante ver cómo este símbolo surge en una situación para dar un entendimiento sobre la situación. Pero el símbolo no es el número. ¿Todo bien? Bien. Entonces, fuera ese caso extraño del 9 periódico, solo lo hice para sacar dudas que puedan tener en la cabeza, lo que sí es interesante y relevante es tener aproximaciones decimales de números reales. Eso es imprescindible, ¿no? Entonces, si yo tengo un número real como pi, nosotros, por ejemplo, ya hicimos una estrategia para determinar su parte entera. Probamos que pi es entre 3 y 4, así que a la hora de establecer la representación decimal de pi debería empezar con 3 y pico. ¿Cómo harían, por ejemplo, con raíz cúbica de 2? ¿Cómo harían para determinar la parte entera de raíz cúbica de 2? No les estoy diciendo que me la digan. Les estoy preguntando cómo harían para garantizar que la parte entera de raíz cúbica de 2 es... ¿Cuánto debería dar la parte entera de raíz cúbica de 2? ¿Cuánto debería dar? Hablen, por favor. 1. Debería. ¿Cómo harían para justificar que efectivamente la parte entera de raíz cúbica de 2 es 1? Tendrían que verificar que raíz cúbica de 2 es ¿qué? ¿Vamos? ¿Cómo? Mayor a 1 y menor a 2. ¿Y cómo podría revisar que raíz cúbica de 2 es mayor a 1 y menor a 2? Haciendo la estrategia de Diego. Esta desigualdad no está garantizada todavía. Esto es lo que deseo. Lo que yo sé es que esto que deseo va a ser tan verdad o mentira como ¿qué? Como elevar todo al cubo, ¿no? Porque sí, solo sí. ¿Ven la ventaja del sí, solo sí? Si solo sí significa P, si solo sí Q, significa que P es tan verdad o mentira cuanto Q. Entonces, si elevo todo al cubo, porque raíz cúbica es, elevar al cubo es una función creciente, esto me va a quedar 1 menor a 2 menor a 8. Y esto es verdadero por leyes obvias de los números naturales. Recuerden que cualquier propiedad de números naturales está en nuestra lista de preceptos. De números reales también. Entonces, si esto es verdadero, esto también. ¿Gracias a qué? A que la función elevar al cubo es creciente. Entonces, miren, ya tienen un método para hallar la parte entera de raíz cúbica de 2 o hallar la parte entera de pi, y tendría que hacer algo parecido para comenzar a hallar los decimales. Alguien podría objetar esto: profesor, yo no sé por qué usted está haciendo esto, porque la computadora ya lo hace por mí. Yo no tendría nada en contra de que la computadora lo haga por mí si ustedes tuvieran conocimiento de qué está haciendo la computadora en sus entrañas para darles la respuesta que les da. Si ustedes saben que matemáticamente lo que está dentro del programa es cierto, listo, usen la computadora si quieren. Pero como no lo saben, podría estar cometiendo un error la máquina. Es lo único que necesito que tengan claro. Porque alguien me podría decir que para hallar la parte entera de un número real, miro la representación decimal de dicho número real y me quedo con lo que está antes de la coma decimal.
Pero ese es un problema, porque ¿cómo hacen para obtener la representación decimal de un número real, habiendo entendido de que un número real es más que una representación decimal? Por ejemplo, no me digan que ustedes para hallar la parte entera de pi a la 100 van a mirar la representación decimal de pi a la 100 y se van a quedar con lo que está antes de la coma decimal. No tengo ni la menor idea de cómo obtener la representación decimal de pi sobre 100. Al menos no directamente, ¿no? Quiero que entiendan que esto de representación decimal y parte entera es como el huevo y la gallina, ¿no? Si ustedes quisieran obtener la parte entera de pi a la 100 mirando la representación decimal de pi a la 100, yo les preguntaría, ok, ¿y cómo obtienes la representación decimal de pi a la 100? Bueno, primero miro su parte entera, luego miro su primer decimal, luego miro su segundo decimal. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Se dan cuenta que hay un problema allí? Tengo el siguiente problema, ¿no? Necesito establecer en mi modelo entonces qué cosa es la parte entera de un número real y de manera más general, qué cosa es explícitamente la representación decimal de un número real. Tengo que decirle a mi modelo, oye modelo, cuando yo digo representación real, decimal de un número real como pi a la 100, me refiero a esto. Oye modelo, cuando digo parte entera de un número real, me refiero a esto. El problema es que no puedo usar el concepto de parte entera para establecer la representación decimal, porque todavía no he dicho qué cosa es parte entera, y no puedo usar el concepto de representación decimal para hablar de parte entera, porque todavía no he dicho qué es representación decimal. De nuevo, no me interesan complicaciones filosóficas sobre el asunto. Lo que me interesa es que entiendan que su modelo tiene que ser coherente, ¿no? Así que la única manera de salvar esta situación es, primero, definir alguna de las dos cosas independientemente de la otra. Voy a yo definir la que creo que es más sencilla. Creo que en vez de hablar de representación decimal de sopetón, debería empezar con parte entera. Y para definir parte entera, tengo que hacerlo por las razones que les acabo de explicar y que están en el video. Tengo que hacerlo sin hablar de representación decimal porque todavía no tengo eso oficialmente. Lo tengo solo intuitivamente. ¿Están de acuerdo? Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo puedo definir matemáticamente la parte entera de un número real sin mirar la representación decimal de dicho número real? Porque todavía podría ni siquiera tenerla. La matemática hace muy bien esas cosas. Entonces vamos a seguir con el siguiente concepto. El concepto se llama máximo entero. Es un concepto, un cachito, tiene un ligero cambio con lo que podrían estar acostumbrados en su cabeza a pensar que es la parte entera. Todavía no voy a decir esa ligera diferencia. Si quieren todavía entender que las cosas, que lo que estoy definiendo aquí coincide con su idea de parte entera, de momento yo soy feliz. Después voy a establecer la pequeña diferencia de traducción que hay. Es como que lo que ustedes tienen en su cabeza de parte entera es esto, y lo que voy a definir yo es, lo solapa solo al 85%. No se preocupen, después lo digo mejor. Siguiendo con nuestro mapita, aquí está. Miren la manera inteligente que la matemática establece para definir el máximo entero, le llama, de un número real. Definimos, dice, la matemática dice, miren, para definir el máximo entero sin todavía hablar de representación decimal, para no tener este problema, ¿cómo se llama este problema en lógica? Ricardo de repente me puede decir, de que no puedo definir A sin B y B sin A. Circular, ¿no? Lógica circular creo que le dicen, ¿no? Gracias, Diego también, ¿no? Gracias, lógica circular. Tenemos ese problema. No puedo definir máximo entero sin representación decimal y no puedo definir representación decimal sin máximo entero. Tengo que romper eso. Lo voy a romper definiendo máximo entero de forma completamente independiente. ¿Les parece razonable la definición que presento? Dice, definimos el máximo entero de un número real X, ¿cómo qué? Como el mayor de todos los números enteros que son menores o iguales a X. Esta propuesta me dice que de ahora en adelante, computadora, modelo, de ahora en adelante el máximo entero de un número real X va a ser aquel número entero el mayor de todos los números enteros que están debajo de X, menores o iguales a X. La computadora dice, bueno,
Es tu decisión, si tú quieres definir máximo entero así, está bien. Aquí está el símbolo. En la escuela creo que le ponen otra barrita aquí, arriba. Ese es el símbolo computacional para la función piso, floor. En fin, ese es el símbolo. Estoy robándome un poco el símbolo computacional de máximo entero. Parece una buena definición. ¿Cuál es su ventaja? Su ventaja es que está libre de hablar de representaciones decimales, ¿no? No he hablado de eso. ¿Todo bien? Veamos hasta qué punto es una buena definición. Entonces veamos ejemplos. En esos 10 minutos que nos quedan están perfectos para abrir la puerta de lo que vamos a hablar en el último taller. ¿Dónde está? Aquí están mis fabulosos ejemplos. Ya he dado 2 de 3. Vamos uno por uno. Ahí está. El máximo entero de raíz cúbica de 2 es 1. ¿Por qué? Ahí está la justificación. Estoy poniendo de forma ordenada lo que propuso la idea de Diego. En lugar de escribir al revés, como yo ya en el borrador lo escribí al revés, ahí ya lo he puesto en orden. ¿Lo ven? ¿Por qué máximo entero de raíz cúbica de 2 es 1? Porque como yo ya sé que por propiedades de números naturales 1 es menor a 2 y menor a 8, como raíz cúbica, la función raíz cúbica es estrictamente creciente, saco raíz cúbica a los dos lados de la desigualdad y me queda que 1 es menor que raíz cúbica de 2 menor a 2. Lo único que he hecho es ordenar la desigualdad. Nosotros la escribimos al revés, como gracias al ejercicio que ya presenté, el sí solo sí me permite ir y volver, podría dejarlo así. Solo lo ordené, ¿todo bien? Entonces, ¿qué acabamos nosotros de verificar? Como 1 es menor a 2 y menor a 8 y la función raíz cúbica es estrictamente creciente, concluimos inmediatamente que raíz cúbica de 2 es mayor a 1 y menor a 2. O sea que, ¿qué? Que el mayor entero que está debajo de raíz cúbica de 2, ¿cuál es? 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 ya se pasó. Así que el mayor entero debajo de raíz cúbica de 2, ¿quién es? 1. Cumple con la definición de forma precisa. Acaban de verificar que el mayor entero debajo de raíz cúbica de 2 es 1 porque el siguiente ya se pasó. Con pi ya sabíamos, ¿no? El máximo entero de pi es 3, ¿por qué? Porque pi es entre 3 y 4 gracias al principio de comparación de áreas. Así que el mayor entero menor o igual a pi, ¿quién es? 3. ¿Por qué? Porque 4 ya se pasó. ¿Cómo harían con logaritmo de 2 en base 10? ¿Cuál debería ser el máximo entero de logaritmo de 2 en base 10? Nuestro otro número favorito. ¿Quién debería ser el máximo entero de logaritmo de 2 en base 10? Tantéenme uno, agarren su calculadora si quieren, pero tienen que decirme algo. ¿3? Logaritmo de 2 en base 10. Tú estás haciendo el de 10 en base 2. El de 2 en base 10. Es 0, algo. Así que si quisieran verificar que el logaritmo de 2 en base 10, que la parte entera del logaritmo de 2 en base 10 es 0, ¿qué harían? ¿Qué hay que revisar? ¿Que el logaritmo de 2 en base 10 dónde debe estar? Entre 0 y 1. Logaritmo de 2 en base 10. Tú ya estás haciendo la función 10 elevado al algo. Lo que dice Denis es esto. Logaritmo de 2 en base 10 es 0. Estoy otra vez ordenando bonito lo que está haciendo Denis al revés, ¿no? Pero otra vez, no hay ningún problema en que Denis lo haga al revés, porque estamos en un sí, solo sí. Esa es la ventaja del ejercicio que les presenté. Si no estuviéramos en un sí, solo sí, lo que hace Denis es peligroso. ¿Están de acuerdo con eso? Pero ese ejercicio dice, oye, soy feliz. Entonces lo que dice Denis, lo acomodé lo que Denis hizo. Como 1 es menor que 2 menor a 10 de manera obvia, al ser logaritmo de 10 es una función, logaritmo en base 10, sacar logaritmo en base 10 es una función estrictamente creciente, saco logaritmo en base 10 en los 3 lados y me queda que el logaritmo de 2 en base 10 está entre 0 y 1. Conclusión, el mayor entero menor al logaritmo de 2 en base 10 es 0. ¿Por qué?
porque el siguiente, que es 1, ya se pasó. Hasta ahí ustedes dirían, y con eso nos vamos a ir, qué bien, estamos a 5 minutos, genial, lo único que necesito. Hasta ahí ustedes podrían pensar que todo es felicidad. Ya tenemos una definición, profesor, de máximo entero. ¡Wow! Y ahora que ya tenemos máximo entero, podría definir representación decimal. Sí, eso vamos a hacer a posteriori, pero aquí hay un pequeño problema. Hemos calculado el máximo entero de 3 números reales. ¿Cuántos números reales hay? Infinitos. ¿No? Y de hecho, el máximo entero de cada uno de estos 3 números reales los hemos calculado de formas muy diferentes, ¿no? Con álgebra, con geometría y aquí con funciones logarítmicas. ¿Cómo harían para calcular el máximo entero de otros números reales? Por ejemplo, el de pi a la 100. De hecho, la pregunta más delicada es, ¿cómo están seguros que sin importar el número real que tengan en manos, ¿dónde está? Con esa pregunta nos vamos a ir. Voy a dar un spoiler. Qué bueno que me quedan 4 minutos, pero se me van a gastar buscando la hoja. No puede ser. Aquí está. Ya. ¿Cómo ustedes están seguros? Porque, sobre todo por esto, ¿no? Recuerden que la definición de máximo entero es, dado un número real x, tengo que mirar a todos los números enteros que están debajo de x y quedarme con el mayor de ellos. Acabamos de discutir que un conjunto de números reales no necesariamente tiene que tener un mayor o un menor elemento. Entonces yo les pregunto, ¿cómo saben ustedes que de verdad, dado un número real x, el que sea, efectivamente hay un mayor entero debajo de él? Profesor, pero tiene que haber un mayor entero debajo de él. Mire, mire, mire. Bueno, profesor, está bien, seguro hay que demostrarlo, ¿no? Usted me dice que no puedo, solo por mi intuición, entender de que si yo miro el conjunto, dado x, ¿no? X está fijo. Fijado x real, si yo me fijo en el conjunto de todos los números enteros debajo de x, está bien, seguro usted, profesor, me va a obligar a verificar algo que parece muy trivial, que efectivamente hay un mayor número entero debajo de x, que este conjunto tiene un máximo. El problema, sí, eso sería lo estándar. El problema, chicos, y ese es un buen cierre para el taller de hoy, el problema es que, ¿por qué me traicionas, material? Aquí está. El problema es que si ustedes tratan de probar que todo número real x siempre tiene un mayor entero debajo de él, usando los principios para el curso, les va a resultar imposible. Es imposible probar que todo número real tiene un mayor entero usando los principios que están aquí. ¿Cómo pueden probar que algo es imposible? Por contradicción, profesor. Aquí la contradicción es más delicada, ¿no? Porque aquí tenemos que probar que algo es imposible de demostrar. Tenemos que probar que algo es imposible de probar. Eso es un nivel de cosas un poquito más delicado. No importa. Pero ya nos topamos también con otra barrera muy delicada a la hora de establecer modelos científicos. ¿Cómo saben ustedes que su modelo es suficiente para determinar toda la verdad que quieren representar? No lo saben. Entonces aquí dos cosas. Quisiera que entiendan algo. Normalmente la vía fácil es, bueno, yo no sé demostrar si todo número real tiene un mayor número entero debajo de él, pero lo necesito porque claramente mi modelo se comporta así. Así que lo pongo en la lista de condiciones, lo pongo. El peligro de hacer eso es que por más que ustedes crean que un resultado es verdadero, ya les he dicho al inicio, medio del taller, podría ser mentira lo que ustedes están asumiendo. Entonces, si en medio de una lista de principios ustedes colocan como verdadero un resultado que acaba siendo falso, su modelo científico se derrumba, ¿no? Tendrían verdadero igual a falso. Ya todo lo que prueben a partir de eso, ya no hay garantía de nada. La única manera que ustedes puedan agregar un nuevo principio porque aceptan, entienden que su modelo se comporta según ese tipo de ley que quieren establecer, hay dos maneras. Una es probarlo, u otra es
probar que es verdad, de acuerdo a los principios que tienen, sería la primera manera. Y la segunda sería que, la más difícil, que es la que justo está sucediendo aquí, ¿no? Si ustedes saben, de alguna forma, que es imposible obtener la propiedad que desean a partir de los principios de su modelo, si ya saben eso a ciencia cierta, significa que a la hora de agregar ese nuevo principio no están generando ninguna contradicción lógica, porque es un principio independiente de los anteriores. O sea que si es un nuevo principio que no pueden demostrar que ni es verdadero ni falso a partir de los principios ya establecidos, significa que jamás van a llegar a una contradicción a la hora de agregarlo. Es un poco más delicado, pero quisiera que vayan entendiendo la dimensión de lo que es modelar científicamente algo. No pueden agregar lo que se les dé la gana, porque lo necesitan. Así no funciona, porque podrían estar agregando algo que es falso según el modelo. La única manera de poder agregar conocimiento nuevo es si saben que es verdadero, o lo pueden aceptar como un principio nuevo, siempre y cuando sepan de que es un principio verdaderamente nuevo, o sea que no puede ser obtenido a partir de los principios que ya tienen de antemano. Si quieren ver en internet un poco más sobre este asunto, pueden buscar, sería bueno que le den un vistazo, pueden poner en Google el quinto postulado de Euclides. Y la entrada en Wikipedia es bastante buena sobre eso. Lo que pasa es que la geometría del plano tiene 5 postulados, debido a Euclides, evidentemente, pero por mucho tiempo mucha gente pensaba que el quinto postulado era muy raro, o sea que no debería ser un postulado, otra palabra para principio, ley, axioma. Mucha gente pensaba que el quinto postulado se podía probar a partir de los 4 primeros. Resultó que no, resultó que Gauss y sus amigos pudieron probar, otra vez, don Gauss y sus amigos, pudieron probar que el quinto postulado de Euclides es imposible de demostrar a partir de los 4 primeros. Sin embargo, el quinto postulado es necesario para la geometría plana, por eso está. Entonces es lo mismo que está pasando aquí, y con eso me voy. El principio del máximo entero, primera cosa, el principio del máximo entero, o sea, saber a ciencia cierta de que todo número real tiene un mayor entero debajo de él, ¿es necesario para nuestro modelo? Claro que sí. Si no, estamos fritos, si no, nuestro entendimiento precisamente de tener una representación decimal de números reales se cae. Segundo, por increíble que parezca, solo un segundo, por increíble que parezca, no se puede demostrar a partir de los principios básicos que habíamos establecido. Conclusión, si nuestro modelo quiere trabajar de acuerdo a cómo entendemos la realidad, incluyendo el máximo entero, no nos queda de otra que agregarlo en nuestra lista de principios. Todo número real X posee un máximo entero, debería ser un principio añadido a nuestra lista de principios para continuar a trabajar. Entonces, en el último taller vamos a ver las maravillas que podemos hacer con esta propiedad que parece bobita. Van a ver que podemos hacer, el último día del taller voy a hacer solo problemas. Ya teniendo esta arma, este caballito de batalla, voy a hacer solo problemas y van a ver a lo lejos que podemos llegar con este señor. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos, chicos. Gracias.